Cuando enfrenté a mi maestro por andar con una compañera, me soltó que la edad solo es un número. 3 semanas después, me enteré de que llevaba haciendo lo mismo con alumnas desde hacía 20 años. Yo tenía 19 cuando empecé a notar que algo raro pasaba entre el profesor Garrison y Sofía, la chava de mi clase avanzada de literatura. Ella siempre se quedaba después de clases, por ayuda extra, y a diferencia de todos, siempre le extendían el plazo para entregar tareas, aunque los demás tuviéramos que entregarlas puntuales. Al principio pensé que solo le costaba trabajo adaptarse, porque se había cambiado de estado a la mitad del semestre, pero luego empecé a notar cómo la miraba durante las discusiones, cómo su voz cambiaba y se volvía suave al llamarla, o cómo buscaba cualquier pretexto para pasar junto a su escritorio y rozarle el hombro. Todo eso me daba mala espina, pero trataba de convencerme de que estaba exagerando, porque los maestros no hacen ese tipo de cosas. ¿O sí? La primera señal clara fue en la unidad de Romeo y Julieta, cuando el profe Garrison se aventó toda la clase defendiendo la relación de los personajes contra lo que él llamaba prejuicios modernos sobre la diferencia de edad. No paraba de repetir que Julieta era muy madura para su edad y que el amor verdadero no entiende de normas sociales. Casi todos en el salón estábamos incómodos, pero nadie decía nada porque él era el profe y nosotros solo alumnos. Sofía, sentada en primera fila, tomaba apuntes como si le estuvieran revelando el sentido de la vida, asintiendo con la cabeza a todo lo que él decía. Al final de la clase lo escuché pedirle que se quedara para hablar de su ensayo, así que yo me quedé en el pasillo, fingiendo que buscaba algo en mi mochila. Por la puerta entreabierta, escuchaba cómo la plática se iba haciendo cada vez más personal. Él le preguntaba sobre su casa, si se sentía apoyada, si tenía alguien con quien platicar de cosas importantes. Ella le contó que sus papás trabajaban todo el día y no entendían para nada su pasión por la literatura. Él le decía que veía mucho potencial en ella, que quería ayudarla a desarrollarlo, que era diferente a los demás, más madura, que lo suyo iba más allá de la edad. El tono con el que se lo dijo me puso los pelos de punta, pero no sabía ni cómo procesarlo. Cuando por fin salieron, Sofía traía las mejillas coloradas y una sonrisa emocionada, mientras que el profe tenía esa cara de satisfacción, como de gato que se acaba de comer al ratón. Con el tiempo, su relación se hizo imposible de ignorar. Sofía empezó a vestirse y maquillarse diferente, con ropa más de oficina que de prepa. Llegaba temprano y se quedaba tarde, siempre buscando motivos para quedarse en el salón del profe, aunque no tuviera clase con él. En el receso se sentaba sola leyendo los libros que él le recomendaba, libros tan rebuscados que ni sabíamos que existían, subrayando y haciendo anotaciones en los márgenes. Cuando alguien trataba de platicar con ella sobre cosas normales, los planes del fin de semana, los exámenes, ella ponía cara de que eso ya no iba con ella, como si los demás fuéramos unos niños. Lo peor fue el sábado que los vi juntos en una cafetería del centro. Yo estaba ahí con mi mamá comprando cosas para un proyecto cuando los vi en una mesa apartada, demasiado cerca y hablando bajito. El profe Garrison se inclinaba sobre la mesa, le agarraba la mano y le hablaba intensamente, mientras ella lo miraba como si estuviera soñando. Parecían literal una pareja en una cita, nada que ver con un maestro ayudando a una alumna. Cuando se levantaron para irse, él le puso la mano en la cintura para guiarla hasta la puerta. La escena se me hizo tan íntima y posesiva que hasta me sentí mal de verla. Me escondí detrás de un estante para que no me vieran pasar, con el corazón en la garganta. Ese lunes supe que ya no podía quedarme callada, pero no tenía idea de a quién acudir ni cómo explicar lo que había visto sin que sonara a puro chisme. Durante la hora de estudio, me armé de valor y fui a buscar a la profesora Fleming, que siempre se veía buena onda y era de las que sí escuchaba a los estudiantes. Toqué a su puerta y le pedí hablar en privado. Me invitó a pasar, cerró la puerta y se sentó frente a mí con esa actitud paciente que te hace sentir que no la estás regando al contarle algo serio. Le expliqué que me preocupaba la relación entre el profe Garrison y una compañera, que me parecía que no era nada normal. La maestra Fleming se puso seria y me escuchó contarle de las juntas después de clase, el trato especial, el encuentro en la cafetería, todo. Cuando terminé, se quedó callada un rato antes de preguntarme si estaba completamente segura de lo que había visto y si no sería que estaba malinterpretando alguna situación inocente. Su duda me hizo sentirme insegura, como si quizá estaba exagerando algo que solo era una relación de mentoría. Me agradeció por confiar en ella y me dijo que se encargaría de la situación, pero me advirtió que no debía andar contando rumores ni hablar con otros estudiantes de mis sospechas. El chisme puede destruir la vida de alguien inocente, me recalcó, y tenía que ser muy cuidadosa antes de acusar sin pruebas. Salí del salón sintiéndome confundida y culpable, como si hubiera hecho algo malo solo por contar lo que vi. Me preguntaba si no estaría echando a perder la reputación de un buen maestro por un malentendido. Nada cambió en las semanas siguientes. Al contrario, el profe Garrison y Sofía eran cada vez más descarados, intercambiando miradas en clase o buscando pretextos para hablar a solas. Un día, Sofía llegó con una pulserita de oro muy delicada que nadie le había visto antes, y la tocaba todo el tiempo como si fuera muy especial. Cuando otra chava le dijo que estaba bonita, Sofía se puso nerviosa y dijo que era de un familiar.
pero yo había visto que el profe traía una cadena igual colgada al cuello, y la coincidencia me pareció demasiado obvia para dejarla pasar. La cosa se puso peor cuando Sofía dejó de comer en la cafetería y empezó a desaparecer esos ratos, para después aparecer en las clases de la tarde, luciendo una expresión que daba la impresión de que venía de un lugar muchísimo más interesante que la biblioteca. Un día decidí seguirla, cuidando que no me viera mientras cruzaba los pasillos, y salía por una puerta lateral que daba directo al estacionamiento de los maestros. Desde detrás de una columna de concreto, vi cómo se subía al coche del profesor Garrison, que ya la esperaba con el motor encendido. Se fueron juntos fuera del campus y volvieron cada quien por su lado justo antes de la 5ª hora, con historias muy bien armadas sobre dónde habían estado, por si a alguien se le ocurría preguntar. Yo sentía que era la única que veía lo que de verdad estaba pasando, atascada en una especie de pesadilla tipo el traje nuevo del emperador, donde todos preferían fingir que no se daban cuenta de la verdad evidente que teníamos enfrente. Los demás de nuestra clase, o de plano, no veían nada raro, o les daba demasiado miedo meterse con el tema de un maestro. Incluso las amigas de Sofía aceptaban sin problema su explicación de que el señor Garrison la estaba ayudando con todo lo de la universidad y las becas, y que por eso necesitaba pasar tanto tiempo con ella, dándole atención personalizada para que tuviera éxito. En vez de sospechar que era una manipulación clarísima, hasta le tenían envidia por el trato preferencial. Para el segundo semestre, Sofía ya casi ni hablaba con su grupo de amigas. Se la pasaba o con el señor Garrison o sola, haciendo los trabajos y lecturas que él le ponía. Había empezado a hablar con un vocabulario súper rebuscado y usaba referencias literarias y filosóficas en cualquier conversación, como si quisiera dejar claro que era más madura que todos. Cuando sus compañeros la invitaban a fiestas o al cine, ella siempre rechazaba con una sonrisa que sonaba a burla y decía que estaba ocupada en cosas más importantes que las típicas actividades de adolescentes. Una tarde por fin me armé de valor y decidí enfrentarlo directamente por todo lo que había visto. Me quedé después de clase, ya que todos se habían ido, y me acerqué a su escritorio, donde él seguía calificando con esa concentración tan suya. Se me notaba el nervio en la voz cuando le solté que yo sabía lo de él con Sofía y que tenía que parar ya. Él levantó la vista con calma, casi divertido. Puso su pluma roja a un lado y entrelazó las manos sobre el escritorio como si nada. Lo que me respondió me dejó helada por lo tranquilo que lo dijo, sin la menor pizca de vergüenza ni de ganas de negarlo. La edad solo es un número cuando existe una conexión intelectual y emocional real. Me soltó, hablándome como si yo fuera una niña incapaz de entender los temas de adultos. Sofía es mucho más madura de lo que la gente cree, y aprecia tener a alguien que la rete intelectualmente y la ayude a crecer. Las reglas arbitrarias de la sociedad sobre lo que está bien o mal a veces impiden que las personas se conecten en serio. Me lo decía como si me estuviera dando una cátedra, usando ese tono de profe que sacaba en clase cuando quería dejar claro que solo él sabía de literatura. Le respondí que lo que hacía era ilegal y dañino, que Sofía seguía siendo menor de edad y que él tenía una posición de autoridad sobre ella. Entonces su cara cambió, se puso mucho más serio y se paró frente a mí, en un intento obvio de intimidarme. Me recordó que estaba acusando a un maestro muy respetado, basándome en celos y malos entendidos, según él. Tal vez te molesta no recibir la misma atención personalizada, insinuó. O a lo mejor nunca has entendido cómo funciona una verdadera mentoría. Terminó la conversación advirtiéndome que tuviera mucho cuidado con andar esparciendo rumores que pudieran destruir su reputación y su carrera. Las acusaciones falsas tienen consecuencias, recalcó, y me pidió que pensara bien si de verdad quería cargar con la culpa de arruinar la vida de un hombre inocente por mis errores de percepción. Se volvió a sentar y siguió calificando como si nada hubiera pasado, despidiéndome con una frialdad que me dejó claro que no le importaban ni mis amenazas, ni que yo supiera lo que hacía. Esa noche, tomé la decisión que cambiaría todo. En vez de intentar convencer a otros adultos, que solo parecían querer proteger al señor Garrison, empecé a juntar pruebas de la relación que tenía con Sofía. Compré una libreta y ahí apuntaba fechas, horas y detalles de sus encuentros. Cada vez que Sofía se saltaba el almuerzo y regresaba con él, cuando tenían juntas privadas después de clases, cuando él la favorecía en calificaciones o en clase. Tomaba fotos de su coche en el estacionamiento durante la comida cuando Sofía no estaba, armando un registro de sus reuniones fuera de la escuela. Después de 3 semanas de estar al pendiente, encontré algo que me puso los pelos de punta. Mientras investigaba al señor Garrison en internet para ver si tenía antecedentes, di con una nota en el periódico de un pueblito, fechada hace 7 años. El encabezado decía: maestro local renuncia tras acusaciones de relación con estudiante. El artículo era corto, pero mencionaba que un maestro de literatura de prepa llamado David Garrison había dejado su puesto después de una investigación interna por conducta inapropiada con una alumna. No se levantaron cargos y ni el maestro ni el distrito escolar quisieron dar detalles. Pasé horas buscando más, con diferentes palabras clave y revisando archivos de noticias y redes sociales. Lo que encontré pintaba un panorama escalofriante de un hombre que había estado brincando de una escuela a otra, dejando tras de sí una serie de relaciones indebidas con estudiantes.
En un lugar, padres preocupados juntaron firmas para pedir que lo corrieran cuando se empezaron a escuchar rumores sobre su comportamiento con varias alumnas. En otro, un foro local tenía mensajes de exalumnos advirtiendo a las nuevas que ni de chiste se quedaran solas con él. El patrón era clarísimo y llevaba ya casi 20 años repitiéndose. Pero lo que más me impactó fue encontrar una foto de anuario de su primer trabajo como maestro, en 1999. Seguía viéndose idéntico a como está ahora, lo que me hizo pensar que llevaba más de 20 años puliendo su manera de acercarse y manipular a los demás. En la foto, justo debajo decía, patrocinador del Club de Futuros Autores, y no pude evitar preguntarme cuántas jóvenes escritoras habría engatusado con promesas de mentoría y apoyo literario a lo largo de los años. Cuántas chicas como Sofía habían pasado antes por lo mismo, con sueños y metas que él utilizaba a su favor para ganarse su confianza y su sumisión. Con todo eso en mente, decidí buscar directamente a algunas de sus exalumnas, y fue por redes sociales que logré contactar a 3 mujeres que estudiaron en escuelas donde el señor Garrison había trabajado antes. 2 de ellas me respondieron, y lo que me contaron confirmó mis peores sospechas sobre el patrón repetido de abuso. La primera, que ya tiene más de 30 años, me relató cómo él fue poco a poco manipulándola desde que tenía 16. La convenció de que había algo especial y secreto entre ellos. La llenaba de atenciones y regalos, y a la vez la iba alejando de amigos y familiares que pudieran intervenir. La segunda joven tenía una historia parecida, aunque en otra escuela y 5 años después. Ella me contó que el señor Garrison había usado exactamente las mismas tácticas que yo veía ahora con Sofía, incluso los encuentros en la cafetería y los libros sofisticados que le recomendaba para hacerla sentir más madura de lo que realmente era. Ambas confesaron que les pesa no haber denunciado en su momento, porque sentían que nadie les creería o incluso que ellas tenían la culpa por aceptar esos regalos y la atención. Lo que más me impactó de sus relatos fue lo calculador y frío de su comportamiento. No eran errores ni situaciones fuera de control. Era alguien metódico que llevaba años perfeccionando cómo manipular a chicas vulnerables y meterlas en relaciones que ni entendían ni podían consentir realmente por la edad. Buscaba alumnas solitarias, con buenas calificaciones pero inseguras, muchas veces con problemas en casa y necesitadas de atención adulta. Al día siguiente llegué a la escuela cargada con impresiones de todos los artículos que encontré, capturas de mis conversaciones con sus víctimas anteriores y documentación detallada de lo que hacía con Sofía ahora. En vez de ir con algún maestro o administrador que tal vez solo me diera el avión, fui directo a la dirección y pedí hablar con el director. Cuando su asistente me dijo que estaba en una junta, le dije que era una emergencia relacionada con la seguridad de los alumnos, que esperaría lo que hiciera falta, pero necesitaba hablar con él en persona. El director Matthews terminó recibiéndome, después de hacerme esperar 40 minutos, y aunque se veía molesto, en cuanto puse todos los papeles sobre su escritorio y empecé a contarle lo que había descubierto, le cambió la cara. Se puso pálido, le temblaban las manos, y de inmediato me pidió que me sentara y mandó cancelar todo lo que tenía ese día. Pasamos las siguientes 2 horas revisando todas las evidencias, mientras él tomaba notas y me hacía preguntas muy puntuales sobre fechas, lugares y detalles de los incidentes. Parecía realmente impresionado por el patrón de conducta del señor Garrison en varias escuelas y por cómo los distritos anteriores simplemente lo habían dejado renunciar sin consecuencias. Cuando terminé de exponer mi caso, me agradeció por atreverme y aseguró que iban a actuar de inmediato para proteger a Sofía y que investigarían todo a fondo. Lo primero fue sacar al señor Garrison del salón mientras se hacía la investigación. El director Matthews llamó al distrito para reportar lo sucedido y pedir una junta urgente con el superintendente y el área legal. Menos de 2 horas después, llamaron al señor Garrison a la dirección y le avisaron que quedaba suspendido de inmediato mientras se analizaban acusaciones serias de conducta inapropiada con estudiantes. Le retiraron su gafete de maestro en el momento y personal de seguridad lo sacó de la escuela. Me sorprendió la rapidez con la que actuaron, sobre todo después de que la señora Fleming antes ni caso me hizo. El director Matthews me explicó que no tenían opción, que la evidencia era demasiada y que el patrón de comportamiento era tan claro que debían actuar rápido y con firmeza. Además, lo que estaba pasando con Sofía era un peligro real y no podía resolverse solo hablando o con castigos leves. Ver la reacción de Sofía a la repentina ausencia del señor Garrison fue durísimo. Se veía completamente perdida y desorientada, preguntando a otros maestros dónde estaba él y cuándo regresaba. Sus calificaciones bajaron enseguida porque ya no podía concentrarse sin la constante atención y los halagos de él. En los recesos se aislaba en la biblioteca, devastada,
sin interés en los libros que antes le recomendaba ni en nada que antes la entusiasmaba. 2 días después de que sacaron al señor Garrison, la detective Linda Martínez de la oficina del sheriff llegó a la escuela y empezó a entrevistar a alumnos que habían estado en sus clases. La investigación ya iba más allá del distrito y estaban considerando cargos penales por lo que hizo con Sofía y quizá con otras chicas. La detective Martínez habló primero conmigo, porque yo fui quien levantó las acusaciones y tenía la mayor parte de la información sobre lo que había pasado. La entrevista duró más de 3 horas. Revisó cada detalle de mis pruebas y me pidió aclarar incidentes concretos y fechas. Le interesaron especialmente los encuentros fuera de la escuela y los regalos que le vi darle a Sofía. Me explicó que esto probablemente sería una prueba de manipulación y, según lo que la investigación descubriera, incluso de delitos sexuales. Tanto mis fotos como mis notas pasaron a formar parte oficial del expediente. Por su parte, la detective Martínez y una trabajadora social de protección a la infancia entrevistaron a Sofía por separado, pero en la oficina del distrito en vez de en la comandancia, para que no se sintiera tan intimidada. Después de eso, Sofía ya no regresó a clases en toda la semana. Sus papás prefirieron sacarla mientras asimilaban lo que habían descubierto sobre su relación con el señor Garrison y buscaban apoyo psicológico para ayudarla a entender y sobrellevar lo que le había pasado. La investigación avanzó rápido en cuanto entró la policía. La detective Martínez consiguió órdenes de cateo para revisar los dispositivos personales del señor Garrison, la computadora de la escuela y su salón. Ahí encontraron muchísima evidencia que dejaba claro su comportamiento depredador. Su celular tenía cientos de mensajes con Sofía, que empezaban siendo académicos y poco a poco se volvieron cada vez más inapropiados, hasta tocar temas románticos y sexuales. Se notaba que llevaba meses manipulándola a conciencia, usando técnicas típicas para ir normalizando el cambio en la relación. Pero lo más alarmante fueron los archivos que el detective Martínez encontró en la computadora personal. Llevaba registros detallados de varios alumnos de distintas escuelas, incluyendo información personal, situación familiar, calificaciones y hasta vulnerabilidades emocionales. Sus notas parecían de cazador, con apuntes de quién podría ser más fácil de manipular y estrategias para acercárseles. También había fotos tomadas sin permiso de algunos estudiantes, junto con detalles de sus horarios y costumbres. Todo esto confirmó que Sofía solo era la última de muchas víctimas en la carrera del señor Garrison. La detective Martínez halló mensajes con exalumnos de diferentes escuelas, algunos de más de 15 años atrás, y muchas de esas historias seguían el mismo patrón que el caso de Sofía. Primero se hacía pasar por un mentor académico y luego la relación se volvía personal e inapropiada. La evidencia indicaba que había tenido relaciones sexuales con al menos una docena de menores durante su carrera. Con todo esto en la mano, la detective Martínez contactó a autoridades en otros lugares donde el señor Garrison había trabajado. Pronto se abrió una investigación a nivel nacional. Las policías de varios estados empezaron a compartir información y buscaron a más exalumnos, ya adultos. Conforme se fue sabiendo la magnitud del caso, la noticia se difundió en todo el país y más víctimas se animaron a romper el silencio. La atención de los medios motivó a otras mujeres, antiguas alumnas, algunas de hace años o hasta décadas, a contar sus historias. Sus testimonios, aunque protegían su identidad, eran casi idénticos. Hablaban de manipulación, preparación y abuso de confianza, todo siguiendo el mismo patrón. Una de ellas, ahora mamá, contó: tenía 16 años cuando el señor Garrison me convenció de que nuestra relación era un secreto hermoso que solo los maduros como nosotros podían entender, aunque los demás lo malinterpretarían. Otra dijo: me fue alejando de mis amigos y familia, haciéndome creer que solo él comprendía mi talento artístico y mi capacidad intelectual. Muchas cargaron años con culpa y confusión, pensando que era su responsabilidad por haber llamado la atención de él. El daño emocional era cada vez más evidente conforme hablaban más víctimas. Varias mencionaron lo difícil que les resultaba formar relaciones sanas de adultas, porque ya no confiaban en su propio criterio sobre lo que es apropiado, mientras que otras hablaron de cómo al principio la atención de él las hacía sentir únicas, pero luego se sentían usadas y abandonadas cuando él buscaba a otra víctima. Conforme avanzó la investigación, salió a la luz que la conducta del señor Garrison era un secreto a voces en varias escuelas donde estuvo. Algunos maestros se dieron cuenta de su interés extraño por las alumnas, pero hubo quienes prefirieron no meterse y otros sí lo reportaron a los directivos, quienes solo trataron de tapar el problema para evitar escándalos. El hecho de cambiarlo de escuela en vez de enfrentar lo que pasaba permitió que siguiera abusando durante años y puso en riesgo a muchos alumnos. El distrito escolar donde yo estudiaba acabó enfrentando demandas serias por haberlo dejado dar clases, cuando su historial ya debió haber salido en una revisión de antecedentes y referencias. Varios padres demandaron por la falta de protección a sus hijos y algunos directivos terminaron despedidos o renunciando por cómo manejaron denuncias anteriores.
Poco a poco, con ayuda de terapeutas, Sofía fue entendiendo qué tipo de relación tuvo realmente con el señor Garrison y aprendió sobre las tácticas de manipulación y las dinámicas del abuso. Fue un proceso muy duro, porque tuvo que resignificar cosas que ella veía como muestra de madurez o de ser especial, para aceptar que en realidad fue víctima de manipulación y abuso. Sus papás también luchaban con la culpa de no haber visto las señales y con el coraje contra el sistema escolar por no cuidar a su hija. A los 3 meses de comenzada la investigación, arrestaron al señor Garrison por varios delitos graves: conducta sexual inapropiada con menores, abuso de autoridad y aprovecharse de su posición. Conforme aparecieron más víctimas, le sumaron más cargos en otros estados y las autoridades coordinaron los casos. La evidencia era abrumadora: registros digitales, testimonios y hasta archivos detallados hechos por él mismo. Durante el juicio se expuso claramente hasta dónde llegaba la frialdad y el cálculo con los que el señor Garrison elegía a estudiantes vulnerables para manipularlos y aprovecharse de ellos. Los expertos hablaron de las distintas maneras en que los abusadores consiguen que lo inaceptable parezca normal y cómo usan técnicas psicológicas para controlar a los menores y a quienes los rodean. La fiscalía mostró pruebas contundentes de que, durante años, Garrison fue refinando su modo de operar, logrando que incluso los adultos que podían haber hecho algo para detenerlo terminaran siendo manipulados. Al final, Garrison aceptó su culpabilidad en varios cargos para evitar el juicio, seguramente con la esperanza de que no salieran a la luz más pruebas en su contra. El acuerdo le costó una larga condena de cárcel y la obligación de registrarse de por vida como agresor sexual, lo que garantiza que las autoridades lo vigilen de cerca si llega a tener contacto con menores. El juez no dudó en calificar sus actos como una traición brutal a la confianza que se le da a los maestros y remarcó el daño permanente que dejó en muchas vidas jóvenes. Este caso prendió el foco a nivel nacional sobre la necesidad de revisar cómo se evita que depredadores pasen de una escuela a otra sin consecuencias, y provocó que las escuelas endurecieran los filtros de antecedentes, exigieran referencias confiables y establecieran protocolos obligatorios para denunciar cualquier sospecha de abuso. Varios estados, a raíz de esto, cerraron huecos legales que antes permitían que maestros problemáticos simplemente renunciaran, se fueran a otra escuela y nadie supiera de su historial. Para Sofía, la sanación fue un proceso que siguió mucho después de que el caso llegara a su fin. Decidió cambiarse de escuela para dejar atrás los chismes y las miradas, buscando un ambiente donde pudiera enfocarse en estudiar y dejar de ser vista solo como la víctima. Poco a poco, con el apoyo de su familia y la terapia, fue reconstruyendo su seguridad en sí misma y aprendiendo a confiar en su propio criterio sobre las relaciones y sus límites. Además, la investigación dejó claro que no había sido la única en notar el comportamiento raro de Garrison con Sofía. Varios compañeros también se sentían incómodos por lo que veían, pero no sabían cómo denunciarlo, o de plano los adultos les quitaban importancia a sus inquietudes. El caso terminó siendo una lección para todos, de que hay que hacerle caso a la intuición y hablar cuando algo no cuadra, aunque al principio parezca que los adultos no entienden o minimizan la situación. Que yo insistiera en documentar y reportar lo que pasaba, aunque al principio no me creyeran, fue clave para frenar más abusos y lograr que se hiciera justicia. El detective Martínez me dijo: sin tus registros detallados y tu valor para hablar, puede que nunca hubiéramos empezado la investigación y Garrison seguiría haciendo lo mismo. Saber que mis acciones ayudaron a proteger a otras víctimas me ayudó a lidiar con todo lo que sentía sobre lo ocurrido. Después de la sentencia de Garrison, me quedé pensando en todo lo que implicaba lo que había pasado y en los errores del sistema que permitieron que abusara tantos años. El caso dejó clarísimo cómo hay agresores que se aprovechan de escuelas que prefieren cuidar su reputación antes que a sus alumnos, y lo importante que es que los jóvenes tengan adultos en quienes confiar, que realmente los escuchen y no descarten sus preocupaciones como si fueran exageraciones. Esta experiencia me cambió la manera de ver el poder, la manipulación y la fragilidad en la vida escolar, y me reforzó la importancia de documentar bien y no quedarse callado, aunque al principio nadie te haga caso. Lo ocurrido sirvió como toque de atención para cambiar políticas y aumentar la conciencia, y espero de verdad que haya servido para prevenir que algo similar pase en otros lugares. 6 meses después, Garrison recibió una sentencia de 22 años en prisión federal. Sofía terminó la prepa antes y se fue a la universidad en otro estado. El distrito tuvo que pagar $3.2 millones a las víctimas. Despidieron a 3 directivos y el superintendente renunció por el escándalo. Yo recibí un reconocimiento del gobernador por mi papel en destapar el abuso. A veces, hacer lo correcto significa que los demás al fin enfrentan una verdad que llevaban demasiado tiempo ignorando.